Muy bien, continuamos con nuestros cursos de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar una nueva librería que se conoce como la librería SymPy. Entonces pongamos como título librería SymPy. Bien, bueno, ¿qué es SymPy? Básicamente, SymPy es una librería no integrada de Python que se emplea básicamente para el cálculo simbólico de expresiones matemáticas avanzadas, ¿ok? Esa es la idea de trabajar con SymPy. SymPy es de alguna manera una librería que nos va a ofrecer a nosotros en nuestros programas una serie de herramientas para trabajar con expresiones algebraicas. ¿Ya? Desde un punto de vista simbólico. ¿Qué significa que se trabaje desde el punto de vista simbólico? Básicamente se traduce en el hecho de que todos los resultados que se entreguen se van a dar en su forma exacta y no aproximada. ¿Ya? Esa es la idea básicamente de trabajar con esto, ¿sí? Y vamos a poder trabajar con expresiones simbólicas, es decir, con ecuaciones, por ejemplo, con funciones, con polinomios. Esa es la idea de tener esta librería, ¿ok? Así que la verdad es que es una librería muy útil para realizar cálculos matemáticos avanzados aquí en los lenguajes de programación, ¿ok? Bueno, una cosa importante es que SymPy no es una librería integrada de Python, ¿ya? O sea, no es algo que nosotros tengamos integrado en Python, sino que es algo que debemos descargar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para descargar esta librería? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro Studio Code. Lo que ustedes pueden hacer es simplemente aquí presionan el botón para hacer correr, ¿verdad? Y automáticamente ustedes notan que aquí se abre la terminal, que en este caso no tiene nada porque yo aquí todavía no me he puesto a programar nada, ¿sí? Entonces lo que van a hacer aquí en la librería es escribir lo siguiente. Para instalar SymPy, ustedes van a poner pip3 install y aquí ponen el nombre de la librería, en este caso SymPy. ¿Ok? Apretan Enter e inmediatamente esto va a comenzar a descargar la librería. ¿Ok? En mi caso, como yo ya la tengo descargada, ¿verdad? Bueno, simplemente me va a decir que ya está todo listo, ¿verdad? Que no va a haber ningún problema. Pero para ustedes, si es que no lo tienen instalado, bueno, va a aparecer un proceso donde se va a empezar a descargar y bueno, esto se va a demorar un poquito hasta que esté listo. ¿Se fijan? En mi caso, insisto, no aparece porque yo ya lo tengo instalado. Sí, yo ya lo tengo instalado y ya lo he usado varias veces. Pero si ustedes no lo tienen, bueno, esto se va a empezar a descargar y bueno, la verdad es que es un procedimiento que no se demora mucho y con eso ustedes ya están listos. ¿Ok? Con eso, así de simple, ustedes pueden descargar librerías de Internet. ¿Ok? Esto es lo que nosotros llamábamos un módulo creado por terceros. Recuerden que teníamos los módulos propios, los módulos integrados y los módulos de terceros. SymPy es un módulo de terceros, es decir, es un módulo que crearon otras personas, ¿ok? Y que nosotros podemos descargar para trabajar en nuestro programa, ¿ok? Esa es básicamente la idea. ¿Sí? Entonces, una vez que ya está descargado, ustedes pueden comenzar a trabajar con esta librería, así que aquí yo voy a cerrar y vamos a comenzar a ver más o menos de qué se trata. Bueno, una vez que ya está instalada, debemos importarla. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se importa como cualquier librería, ¿verdad? Ponemos import y ponemos SymPy, ¿ok? Con eso automáticamente se va a importar a nuestro programa. Pueden renombrarlo, es común poner el renombre SP, ¿ya? Pero si ustedes no quieren, pueden dejarlo simplemente como SymPy. La verdad es que SymPy es un nombre cortito, entonces no hay problema, ¿sí? Generalmente el renombre se hace cuando uno tiene módulos que tienen nombres muy grandes. Entonces, para no estar escribiendo eso, uno lo renombra. Pero como SymPy es una expresión pequeñita, no hay problema, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner una pequeña definición, o más bien dicho, para explicar de qué se trata, y vamos a poner aquí que SymPy es un módulo o librería, más bien dicho, ¿cierto? No integrado de Python que se emplea para el cálculo simbólico de expresiones matemáticas avanzadas. Uy, aquí esto lo voy a tirar acá abajo. Ahí sí, ok. Para descargarlo, entonces vamos a dejar lo que escrito lo que acabamos de hacer. Eh, escribimos lo siguiente en la terminal. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, para descargarlo, ustedes simplemente ponen pip3 install y ponen SymPy. Y con eso se descarga inmediatamente. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer con este módulo? ¿Cuál es la idea de trabajar con este módulo? Como les digo, básicamente la idea de trabajar con SymPy es ser capaz de empezar a utilizar expresiones matemáticas avanzadas. Nosotros hasta el momento
hemos visto, por ejemplo, cómo hacer operaciones básicas, como las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, potencia. Hemos visto el módulo MAT que nos permite trabajar con funciones trigonométricas, con logaritmos, con exponentes. Incluso hemos visto la librería estadística que nos ofrece algunas herramientas, por ejemplo, para la moda, la mediana, la media aritmética, ¿verdad? Pero la verdad es que esos son cálculos bastante sencillos. La idea de usar SymPy es que esta nos va a permitir trabajar con expresiones matemáticas un poco más complejas. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a poder trabajar, por ejemplo, con polinomios. Vamos a poder definir polinomios y evaluarlos. Vamos a poder trabajar con ecuaciones, con inecuaciones, con sistemas de ecuaciones. Se fijan, vamos a poder trabajar, por ejemplo, con cálculo, con herramientas del cálculo, como las derivadas, las integrales. Vamos a poder trabajar con matrices, con determinantes. Se fijan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de trabajar con SymPy. Poder empezar a desarrollar herramientas más complejas matemáticas, ¿ok? Que son muy útiles a nivel de programación. A nivel de programación es importante, digamos, contar con herramientas matemáticas avanzadas. Lo queramos o no, una gran cantidad de programas van a requerir de cálculos avanzados y por lo tanto las librerías matemáticas son muy importantes de conocer. ¿Ok? Por eso nos vamos a dedicar una serie de videos a aprender a desarrollar distintas herramientas por medio de esta librería que la verdad es muy útil y muy interesante. Bueno, entonces lo primero que vamos a comenzar estudiando en este video son son los polinomios y las expresiones algebraicas. Entonces aquí vamos a poner el título, polinomios y expresiones algebraicas. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar definir un polinomio, ¿ok? Para poder definir un polinomio, recuerden ustedes que un polinomio no es otra cosa que potencias de algunas variables, ¿verdad? Multiplicadas por numeritos. Por ejemplo, a ver, voy a escribir aquí un polinomio. Un polinomio, por ejemplo, en una variable, p de x podría ser, por ejemplo, no sé, 5x cuadrado más 6x menos 1. ¿Se fijan? Eso es un polinomio en una variable. Puede ser cualquier potencia, ¿sí? Simplemente la idea es que sean potencias de variables. ¿Ok? Podría tener un polinomio en dos variables, por ejemplo, un p de xy, que sea, no sé, x cuadrado más y cubo, por ejemplo, menos 6xy más 4. Y así podríamos tener polinomios en varias variables, ¿verdad? La idea de los polinomios es que estas cosas nos van a permitir representar varias situaciones o varias cosas de la vida real a través de módulos, herramientas matemáticas. Así que vamos a ver cómo podemos crear un polinomio utilizando SymPy. Bueno, antes de poder crear un polinomio, necesitamos primero definir las variables, ¿sí? Cuando se trabaja con SymPy, siempre hay que hacer este procedimiento antes. Primero, tú defines la variable y luego defines la expresión algebraica, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se define una variable. Voy a hacer, por ejemplo, un polinomio en una sola variable, en una variable x. Entonces, ponemos x igual. Y ahora tenemos que definir ese símbolo X. Entonces ponemos simpy.symbols y dentro de los paréntesis tenemos que poner comillas y ponemos la variable X. ¿Se fijan? Con esto lo que estamos haciendo es declarar inmediatamente la variable X. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es declarar la variable X. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes van a declarar sus variables. Si ustedes quisieran declarar más de una variable, por ejemplo, imagínate que yo quiero declarar la variable x, y y z. ¿Cómo se pone? Bueno, aquí, en vez de poner x, lo vamos separando por comas. X, y z, y acá dentro de los paréntesis del symbols, ustedes ponen x, espacio y, espacio z. Y así ustedes definen y declaran sus variables. ¿Ok? No pueden llegar y utilizar una variable así como así. No. Para SymPy, lo primero que hay que hacer es declarar las variables que vamos a usar en nuestras expresiones, en nuestras funciones, en todas esas cosas debemos declarar primero las variables que vamos a usar. Y se declara de esta manera. ¿Ya? Entonces, en este caso, imagínate, yo voy a utilizar solamente la variable x. Voy a definir un polinomio solamente en la variable x. Entonces, ustedes ponen x igual simpy.symbols y dentro de los paréntesis, entre comillas, la variable. Bueno, una vez que ya lo tenemos, podemos comenzar a crear un polinomio. Entonces, vamos a crear un polinomio que se llame p igual y vamos a crear, por ejemplo, un polinomio de segundo grado. Por ejemplo, x cuadrado más 5x más 6, ¿verdad? Ahí tenemos un polinomio, ¿sí? Este polinomio vendría siendo el polinomio p de x igual a x cuadrado más 5x más 6.
¿verdad? Solo que ahora lo estamos desarrollando, lo estamos definiendo dentro de Python, ¿ok? Es importante entender que ustedes aquí, para poder realizar las distintas operaciones con polinomios, utilizamos los operadores básicos. Para la suma usamos el más, ¿verdad? Vamos a escribirlos acá. ¿Sí? Para la suma usamos el más, para la resta el menos, para la multiplicación usamos el asterisco, para la división el slash y para la potencia el doble asterisco, ¿ok? O sea, igual que antes, ¿se fija? Aquí estamos definiendo entonces es este polinomio. Fíjense, ahora vamos a ver ese polinomio, a ver, vamos a verlo en la consola, vamos a poner un print y vamos a ver al polinomio P, a ver qué nos sale, a ver qué nos sale aquí. Acá está, fíjense. Ahí tenemos definido nuestro polinomio P. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de trabajar con SymPy. Recuerden lo que yo le estaba diciendo, es que esta es una librería que sirve para el cálculo simbólico. Es decir, nosotros ahora podemos dejar expresadas las expresiones algebraicas y después evaluarlas o hacer todo lo que queramos con ellas. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, fíjate, aquí yo creo un polinomio en una variable que es el polinomio x cuadrado más 5x más 6. Puedo definir otro polinomio, un polinomio Q, por ejemplo, que sea un polinomio, no sé, de cuarto grado. Por ejemplo, el polinomio 5x elevado a 4 menos 6 por x elevado a 3 más 2 por x elevado a 2 más x menos, no sé, 10, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver el polinomio Q. Entonces ponemos print Q para verlo y esperamos a que corra. Acá está. Fíjense. Ahí tenemos a nuestros polinomios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea aquí es que nosotros podemos definir cualquier expresión algebraica. En este caso, yo estoy definiendo una expresión algebraica en una sola variable, pero si yo quisiera definir una expresión ahora en varias variables, simplemente primero tengo que definir todas las variables que voy a usar y luego creamos los polinomios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a definir dos variables más, la y y la z. ¿Sí? Lo podemos hacer acá mismo. ¿Sí? No sería necesario que hagamos otro, voy a bajar eso. No sería necesario que pongamos otros símbolos. Acá mismo voy a definir la y y la z. Entonces pongo y z y acá dentro del símbolo pongo y z. Listo, ahí tengo definidas esas variables. Entonces voy a crear otro polinomio, el polinomio r, y este va a utilizar las tres variables. Por ejemplo, x cuadrado más 5 por y al cuadrado o por y cubo menos 2 por z, más 3 por x por z, menos 2 por y, más uno, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, ustedes pueden definir polinomios tan complejos como ustedes los quieran, ¿sí? Podemos definir algo muy sencillo o podemos definir algo ya un poco más complejo. Fíjate, aquí tenemos el polinomio r de x, y, z. ¿Ok? Entonces ustedes pueden definir cualquier expresión algebraica. ¿Ok? Ahora, no solamente pueden definir expresiones algebraicas utilizando simplemente potencias, sino que también pueden utilizar algunas otras herramientas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner un polinomio o una expresión algebraica más generalmente, más general que un polinomio? Una expresión algebraica que tenga, por ejemplo, un logaritmo, una raíz, una función trigonométrica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a borrar acá y vamos a ver que podemos utilizar, como ya les había dicho, podemos utilizar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y potencia, pero también tenemos otras funciones que nos permiten crear funciones matemáticas más complejas. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir una potencia, podemos hacerlo con el doble asterisco, pero SymPy también tiene una función para escribir la potencia, que es sympy.pow. Fíjate que aquí la P de POW debe ir en mayúscula. Ya, si ustedes la ponen en minúscula no les va a funcionar. Entonces, esto les va a permitir crear una potencia. Entonces, aquí ustedes ponen la base y aquí ustedes ponen el exponente. ¿Se fijan? Es como recuerdan que en el módulo mat nosotros también poníamos mat.pow para crear una potencia. Bueno, en SymPy también, solo que aquí la potencia, la P tiene que ir con mayúscula, ¿ok? Entonces pueden crear una potencia usando sympy.pow o el doble asterisco, como a ustedes más les acomode, ¿sí? La verdad es que se ve más bonito, se ve más elegante sympy.pow, ¿verdad? Pero ustedes pueden usar el doble asterisco sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué otras funciones nos involucra o nos trae SymPy para poder escribir expresiones algebraicas? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero una raíz cuadrada? Bueno, tenemos una función que es sympy.sqrt de x. Esto te define la raíz cuadrada de x. ¿Se fijan?
Entonces podemos utilizar simpy.pow para crear potencias enteras y si queremos específicamente una raíz cuadrada, podemos usar simpy.sqrt. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, en vez de que yo quiero una raíz cuadrada, quiero una raíz enésima, cualquier raíz, no necesariamente raíz cuadrada, sino que raíz cúbica, raíz cuarta? Bueno, tenemos otra función que es simpy.root y primero ustedes ponen la base o lo que está dentro, más bien dicho, de la raíz, la cantidad subradical y después ponen el índice. Oye, ahí sí, ponen el índice. Y esto te crea la raíz, bueno, aquí se tendría que ser una n en realidad, ¿verdad? Esto te crea la raíz enésima de x. Por ejemplo, si yo quiero escribir la raíz cúbica, aquí yo pongo n igual a 3. ¿Se fijan? Entonces, estas son tres funciones básicas que les van a permitir trabajar. Vamos a crear un polinomio, o más bien dicho, una expresión algebraica, utilizando estas funciones. Entonces, vamos a crear un polinomio que se llame P, que va a ser, por ejemplo, x cubo. A ver, vamos a escribir la expresión que vamos a armar primero y después la vamos a programar. Imagínense que yo quiero escribir la expresión x elevado a 3 más 2 raíz de x menos 1 más, no sé, por ejemplo, la raíz cúbica de x más 2. Ya, imagínense que queremos escribir esta expresión que está acá en verde. Entonces, ¿cómo la armamos? Ya, primero tengo que escribir x cubo. Ah, bueno, puedo utilizar simpy.pow x, 3. Ya, más 2 por, la raíz cuadrada. Ahí puedo poner simpy.sqrt de quién de x menos 1. Ya, más la raíz cúbica. Ahí tengo que usar root. Entonces pongo simpy.root de quién de x y esta es una raíz cúbica, así que aquí ponemos coma 3. Y finalmente, más 2. Ahí está. ¿Se fijan? Aquí entonces lo que hemos hecho es construir esta expresión algebraica, pero aquí la hemos hecho dentro de la programación en Python. ¿Se fijan? Entonces estas son algunas de las funciones que podemos armar. ¿Qué otras funciones tenemos? Bueno, así como no tenemos para crear potencias y raíces, también podemos crear, por ejemplo, funciones exponenciales. Si ustedes usan la función simpy.exp de x, aquí lo que están creando es la función exponencial en base e, ¿ok? O sea, aquí lo que están haciendo es e elevado a x. Recuerden que e es este numerito especial que se usa en matemática, ¿verdad? Que vale 2,71 aproximadamente, ¿ok? Bien, ¿qué otra función tenemos? Bueno, podemos crear logaritmos. Simplemente ustedes ponen simpy.log y aquí ponen el argumento y aquí ponen la base de su logaritmo. Y con eso crean un logaritmo aquí para expresiones algebraicas. También pueden, por ejemplo, crear un logaritmo natural. Ponen simpy.ln de x y esto les crea el logaritmo natural. ¿Se fijan? Entonces aquí tienen otras funciones que también pueden implementar para hacer expresiones algebraicas más complejas. Ok, vamos entonces a crear otra expresión algebraica un poco más compleja. Por ejemplo, la expresión q de x igual a, no sé, por ejemplo, e elevado a x menos 3 más el logaritmo en base 2 de x cuadrado más 1 más el logaritmo natural de x menos 8, por ejemplo. Ya, imagínense que yo quiero crear esa expresión algebraica aquí en Python. Entonces, Q es igual a quién. A ver, dice e elevado a x menos 3. Entonces ahí ponemos simpy.exp de quién, de x menos 3. Ya, más, ahora tengo que poner un logaritmo en base 2. Entonces pongo simpy.log. Ya, fíjate que el argumento, recuerden, siempre va primero el argumento y después la base. El argumento de mi logaritmo es x cuadrado más 1. Tengo una potencia. Puedo poner x cuadrado más 1 así, o podría utilizar dentro de aquí podría poner, por ejemplo, simpy.pow x, 2. ¿Te fijas? Ustedes ven cómo la regla. Y ahora coma 2, porque la base del logaritmo es 2. Más, y ahora el logaritmo natural. Entonces pongo simpy.ln y dentro pongo x menos 8. Ahí tenemos creada esta expresión algebraica. ¿Se fijan? Pero ahora aquí dentro de Python. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas expresiones algebraicas que nos ayudan a eso. Por último, también si queremos trabajar con expresiones más complejas, nos interesa, por ejemplo, ser capaz de construir funciones trigonométricas, expresiones que involucren funciones trigonométricas como seno, coseno, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se hacen? Bueno, la verdad es que es bastante sencillo. Voy a dejar aquí. Ahí sí. Y, por ejemplo, para escribir seno, ustedes simplemente ponen simpy.sin.
Y con eso ustedes ya tienen un seno. Si quieren poner coseno, ponen simpy.cos. Y si quieren tangente, ponen simpy.tan. Ahí sí, con esas ustedes definen las expresiones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Se fijan? Al igual que tenemos seno, coseno y tangente, podemos tener secante, cosecante y cotangente, que la verdad también se hace de manera muy sencilla. Ustedes ponen simpy.csc para la cosecante, simpy.sec para la secante y ponen simpy.cot para la cotangente. ¿Se fijan? Entonces, estas expresiones que están aquí nos permiten trabajar incluso con expresiones que involucren expresiones trigonométricas, que involucren funciones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear ahora una expresión algebraica, vamos a llamarla r de x, y esta va a ser la expresión, por ejemplo, no sé, 6x cuadrado más el coseno de x menos 3 dividido, por ejemplo, en la tangente de x menos la secante de, no sé, x menos 4 más la cotangente de x cubo. Ya, por ejemplo, no sé, estoy inventando, ¿sí? La idea es que aprendamos a construir esto. Ya, ¿cómo yo puedo armar esa expresión algebraica aquí en Python? Bueno, ponemos r es igual a ¿quién? 6x cuadrado. Entonces pongo 6 por, voy a usar la función POW, simpy.pow, aquí es x cuadrado, ya, más, aquí tengo una división. Entonces voy a ponerlo así. Ya, ¿quién tengo? Coseno de x menos 3, simpy.cos de x menos 3, y todo esto dividido en la tangente, simpy.tan de x. Ya, ¿quién tengo después? Menos la secante. Ya, simpy.sec de quién? De x menos 4. Y por último, más la cotangente. Entonces pongo simpy.cot de x cubo. Ah, puedo poner, por ejemplo, simpy.pow dentro, ¿te fijas? Para poner x cubo. ¿Sí? O podrían poner simplemente x asterisco asterisco 3. ¿Sí? Yo creo que sería más cómodo, pero bueno, así lo pueden hacer también. Ahí tenemos esa expresión. ¿Se fijan? Entonces podemos incluso trabajar con expresiones trigonométricas. Y por último, ¿quiénes nos faltan? Bueno, ya tenemos las expresiones trigonométricas normales. También podríamos trabajar con las expresiones trigonométricas inversas, que eso es bastante útil cuando nosotros estamos desarrollando ejercicios, por ejemplo, en trigonometría y queremos calcular un ángulo, por ejemplo, en el teorema del seno, el teorema del coseno, necesitamos tener las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿cómo se definen? Bueno, la verdad es que es muy simple. Para definir las trigonométricas inversas, lo único que ustedes ponen antes del nombre, ponen una A. O sea, si ustedes quieren el arco seno, ponen simpy.asin. ¿Se fijan? Simplemente ponen una A antes del nombre. Lo mismo, a ver, ¿cómo sería el arco coseno? Simpy.acos. ¿Se fijan? Y para la tangente sería, a ver, ahí sí, simpy.atan. ¿Se fijan? Así de sencillo. Y también lo mismo para las otras, ¿ah? Para la arco cosecante, la arco secante y la arco cotangente también. Pero esas como que no se usan mucho. Así que vamos a quedarnos solamente con estas tres inversas. ¿Ok? Entonces, esto nos permite trabajar con expresiones trigonométricas inversas, seno, coseno y tangente. ¿Ok? Entonces, fíjense que si ustedes combinan todas las expresiones que están aquí, todas estas funciones, pueden crear prácticamente la expresión algebraica que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden crear expresiones algebraicas con potencias, con raíces, con logaritmos, con funciones trigonométricas, con funciones exponenciales, con lo que ustedes quieran, utilizando y combinando adecuadamente estas funciones que están acá. ¿Se fijan? Y aquí ustedes las van armando y con eso ustedes pueden construir cualquier expresión algebraica. Si ustedes las quieren ver, por ejemplo, vamos a ver las tres expresiones que construimos acá. Entonces voy a poner print. Vamos a ver la expresión P, print, vamos a ver la expresión Q y vamos a poner aquí la expresión R. A ver, vamos a revisar las tres. Acá están, fíjate. Esa es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera expresión. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver, fíjate, aquí se ve que aquí tenemos, por ejemplo, 6x cuadrado, más el coseno de x menos 3 dividido en tangente, más la cotangente de x cubo, menos la secante de x menos 4. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes pueden ir arreglándolo, ¿sí?
Entonces, de esta manera es como ustedes pueden crear expresiones algebraicas con SymPy. En este caso, fíjate que las expresiones que yo creé aquí tienen una sola variable, que es la x. Pero insisto, ustedes podrían meter expresiones algebraicas de varias variables. Ya no tienen por qué ser de una variable. O sea, si aquí yo empiezo a mezclar x con y, con z, con w, puedo crear un montón de expresiones algebraicas bien complejas. ¿Ok? Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Esto se hace simplemente, insisto, combinando adecuadamente estas funciones y obviamente aquí yo también agregaría los paréntesis. ¿Ah? Eso me faltó agregar. Los paréntesis como para ordenarse, ¿sí? Para que quede todo más organizado, para que quede todo mejor, se pueda ver mejor. Pero de ahí, todas las expresiones que ustedes tienen aquí, con esto pueden armar prácticamente la expresión algebraica que ustedes quieran, tanto en una como en varias variables. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, una vez que ya hemos visto cómo crear expresiones algebraicas, una pregunta interesante sería, bueno, ¿y qué podemos hacer con estas expresiones? Si yo, por ejemplo, creo una expresión, voy a crear una expresión que no sea muy difícil, ¿verdad? Aquí voy a poner un print espacio y voy a crear una expresión. Ya, voy a poner una expresión que se llame S y va a ser un polinomio, algo bastante sencillo. Por ejemplo, una función lineal incluso, algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, 2 por x más 3. Ya, tenemos un polinomio muy, muy, muy sencillo. A ver, ¿qué podría yo hacer con ese polinomio? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos cuando trabajamos con polinomios es evaluarlos. Es decir, reemplazar las variables por números para que la expresión algebraica me entregue un resultado. ¿Cómo hacemos eso aquí en SymPy? Bueno, para poder evaluar, voy a poner aquí, para poder evaluar una expresión, usamos la función subs. ¿Ok? Y aquí ustedes ponen la variable y aquí ustedes ponen el valor. ¿Ok? Con la función subs, ustedes pueden evaluar una expresión algebraica. Por ejemplo, mira, la expresión que yo tengo aquí se llama S, ¿verdad? Así le llamé a este polinomio, S. Entonces imagínate que yo quiero saber, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale S cuando yo reemplazo la X por uno, por ejemplo? Entonces ustedes ponen S, bueno, lo voy a poner dentro de un print para que lo podamos ver, si no, no lo vamos a ver, S.subs, y dentro tenemos que poner, a ver, ¿qué variable quiero reemplazar? Yo quiero reemplazar la X. ¿Por cuánto la quiero reemplazar? Por uno, por ejemplo. Entonces, a ver, hagamos correr esto y ¿cuánto me da? ¿Qué pasa si yo reemplazo aquí la X por uno? ¿Cuánto me da? Mira, aquí dice que nos da 5. Claro, porque si tú reemplazas la X por uno te queda 2 por uno 2 más 3 5. ¿Se fijan? Pueden evaluar los polinomios, pueden reemplazar las letras. A ver, ¿y qué pasa si en esta función yo quería reemplazar la X por 20? Bueno, aquí pongo 20, hago correr y ¿cuánto nos da? Fíjate, si lo reemplazamos por 20 nos da 43. Claro, porque aquí 2 por 20 es 40 y 40 más 3, 43. ¿Se fijan? Entonces la función subs les permite evaluar una expresión algebraica en el punto que ustedes quieran. En este caso la expresión algebraica es sencilla, pero ¿qué pasa si yo creo ahora una expresión algebraica más compleja? Por ejemplo, voy a crear una función cuadrática. El polinomio 2 por x cuadrado más 12x menos 6. Ya, ese va a ser mi polinomio S. Y yo quiero saber, a ver, ¿cuánto valdrá esta función si yo la reemplazo en x igual a, no sé, 15? Entonces ponemos aquí s.subs, quiero reemplazar la x por 15. Entonces pongo aquí 15. Hago correr esto y veamos a ver cuánto nos dará si reemplazamos esto por 15. Y aquí nos dice que el resultado es 624. Ustedes pueden corroborarlo, intenten hacer las cuentas, se van a dar cuenta que esto les va a dar sin ningún problema. Ok, entonces así de sencillo ustedes pueden utilizar la función subs para evaluar polinomios. En este caso es un polinomio de una variable. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar un polinomio de varias variables? También podemos usar la función subs, pero ahí tenemos que hacer una pequeña modificación. Ponemos subs y dentro de los paréntesis tenemos que poner una lista. Y en esa lista tenemos que ir poniendo las variables que vamos a reemplazar y por qué valores los vamos a reemplazar. Te fijas, por ejemplo, aquí, no sé, la X la voy a reemplazar por uno, después ponemos. Esto se va poniendo en paréntesis, así como si fuesen tuplas, ¿sí? La Y la voy a reemplazar en 5 y, por ejemplo, la Z la voy a reemplazar en 4. ¿Se fijan? Algo de ese estilo, ¿ok? Entonces vamos a crear un polinomio de varias variables y lo vamos a evaluar. Voy a borrar esto y voy a crear otro polinomio que se llame, a ver en qué letra voy, PQRS, vamos a poner la T y va a ser un polinomio de dos variables, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más x por y. Ya, por ejemplo, algo muy sencillo. Tenemos ese polinomio. Ya, entonces vamos a evaluarlo. Voy a poner print.
Voy a poner t.subs. A ver, yo quiero reemplazar, por ejemplo, la x en uno y la y en 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos una lista y dentro ponemos tuplas. A ver, la x la quiero reemplazar en uno y la y la quiero reemplazar en 2. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer correr esto y veamos cuánto nos da. A ver, si yo reemplazo la x por uno, esto me queda uno. Y la y por 2, fíjate que aquí me queda 2 por 2, 4. Entonces aquí tenemos uno más 4 son 5 y después aquí uno por 2 serían 2. Entonces 5 más 2, 7. Acá está el 7. ¿Se dan cuenta? Entonces también podemos usar subs para reemplazar o evaluar una función de varias variables. Una expresión que puede tener muchas variables. En este caso solamente tiene dos, pero si hubiese tenido 15, yo ponía las 15. ¿Se fijan? Esa es básicamente la idea. Incluso ustedes pueden reemplazar solamente una variable y dejar la otra sin reemplazar. ¿Se fijan? Por ejemplo, en esta misma expresión, imagínense que yo quiero reemplazar la y por uno, pero la x no la quiero reemplazar, quiero que la x se quede. Solamente la y por uno. ¿Cómo haremos eso? A ver, ponemos print, ponemos t.subs y como solamente quiero reemplazar la y por uno, pongo y, 1. A ver, ¿y qué nos dará esto? Se supone que aquí la x no se tiene que reemplazar. Ah, fíjate, mira lo que quedó acá. Nos quedó x cuadrado más x más uno. Claro, porque aquí, fíjate, la y la reemplacé por uno, entonces aquí me quedó x cuadrado, ese y cuadrado se transforma en uno, porque uno al cuadrado es uno, es el uno que está acá, y aquí me quedó uno por y, que sería, o sea, 1 por x, ¿sí? Porque la y la reemplazamos en uno, me quedó x, ahí está. ¿Se fijan? Entonces ustedes no necesariamente tienen que reemplazar todas las letras. Si quieren reemplazar solo algunas, bueno, reemplazan las que quieren y las otras se van a quedar como si fuese una expresión literal. ¿Se fijan? Entonces, la verdad es que esto es muy interesante y nos puede servir para evaluar funciones que ya son más complejas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a crear t igual, por ejemplo, una función trigonométrica, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí simpy.cos, voy a poner aquí el coseno de x más, no sé, por ejemplo, el seno de x. Simpy.sin de x. Ya, y yo quiero reemplazarlo, por ejemplo, cuando x vale pi. ¿Verdad? Recuerden que estas funciones trabajan con radianes. Entonces ponemos t.subs. Aquí tenemos una sola letra, una sola variable, así que sería x la quiero reemplazar por pi. A ver, ¿cómo puedo escribir pi aquí en SymPy? Bueno, para escribir pi simplemente ustedes ponen simpy.pi. ¿Sí? Con eso inmediatamente van a reconocer el número pi. Si quieren escribir el número e, ponen simpy.e. ¿Ok? O no, este es en mayúscula, me parece mucho. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar la x por pi y veamos cuánto me da esta expresión. A ver, acá, mira, dice que me da -1. ¿Por qué? A ver, recordemos que pi es 180 grados. A ver, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito para recordar. Aquí vamos a hacer un circulito, acá tenemos un circulito. ¿Sí? Entonces vamos aquí a dividir nuestro circulito en 4. Y recuerden que pi es lo mismo que trabajar con 180 grados, o sea, estamos acá. Esta coordenada en el círculo unitario es la coordenada -1,0. Acuérdense que la primera es coseno y la segunda es seno. Entonces, si ustedes suman el seno más el coseno, te va a sumar -1 más 0. Y -1 más 0 es -1. Entonces, ahí está evaluando efectivamente la función seno y coseno en el ángulo pi. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ustedes pueden usar esta función, la función subs, para reemplazar y evaluar cualquier función trigonométrica. Y cualquier función incluso, no tiene por qué ser trigonométrica. ¿Sí? Entonces, esta es la base por la cual, o mediante la cual trabaja el módulo SymPy. ¿Se fijan? Esto nos permite entonces definir expresiones algebraicas. No se olviden, los pasos son los siguientes. Siempre que ustedes vayan a definir una expresión algebraica, primero deben definir las variables, porque si no los definen les va a dar error. Fíjense, yo voy a comentar esto, ¿ok? Y fíjate que ya inmediatamente aquí me empieza a marcar algunas cosas que pueden hacer error. A ver, voy a hacer correr esto y veamos qué nos dice. Aquí está, fíjate, tenemos un error. ¿Por qué? Porque dice que el nombre de la variable x no está definida. Claro, porque aquí, como yo comenté esto, no está definida la variable. Ok, entonces siempre, acuérdense, lo primero que ustedes deben hacer es definir las variables que van a usar. Sí, todas las variables que van a usar. Si van a usar una, bueno, solamente definan una. Si van a usar muchas, definan todas las que van a usar. ¿Ok? En este caso creo que yo estoy trabajando solo con x, así que no tendría sentido que yo aquí defina y y z. ¿Sí? Solamente la x. Y aquí yo defino las expresiones algebraicas y para poder evaluarlas usamos subs. Si queremos evaluar una función de una variable, ponemos simplemente subs
primero la variable y después el valor. Y si queremos evaluar una función de varias variables, ponemos subs y dentro de subs una lista. Y en esa lista vamos pasando tuplas. Variable, valor, variable, valor, variable, valor. ¿Se fijan? Y así ustedes van a poder ir evaluando eso. No se olviden que pueden crear cualquier expresión algebraica con las funciones que tenemos acá. Pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular potencias, raíces, logaritmos, funciones trigonométricas, lo que ustedes quieran. Así que la verdad es que esto nos entrega una gama de herramientas para poder desarrollar un montón de expresiones algebraicas. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.